Hola a todos, muy buen día. Primero en este video tutorial vamos a conocer un poco acerca de la base de datos N3Gene que pertenece a la NCBI, a la Centro Nacional para la Información Biotecnológica. La idea es conocer un poco acerca de la interfaz y de las herramientas que ofrece esta base de datos, muy útil en la información de un gen en particular. Entonces lo primero pues es ingresar a la página del NCBI. Y en este momento entonces no vamos a hacer una búsqueda en todas las bases de datos, sino nos vamos a centrar únicamente en la base de datos que es denominada como Gene. Este video tutorial pues va a ser de pronto muy corto. La idea es como resumir un poco de cómo se puede utilizar esta base de datos para tener una buena información acerca de un gen en particular o un gen de interés. Para las personas que tengan un poco más o quieran ahondar un poco más en el tema, pueden perfectamente revisar en este link de Gene Quick Start y aquí pueden revisar con mayor detalle cómo utilizar la base de datos. A modo general o a manera general, vemos que en esta base de datos integra información de una gran variedad de especies, un registro que puede incluir desde nomenclatura, secuencias de referencia, mapas, variaciones, fenotipos, y tiene muchos links que van asociados hacia el fenotipo y hacia el genoma en particular de ese organismo que se está revisando. Como para, pues, vamos a colocar un ejemplo, no sé, un gen en particular que puede ser el gen BRCA1. Es un gen que está asociado al cáncer de mama y el cáncer de ovario. Hace parte de una familia génica. Entonces, bueno, esta es la interfaz que nos presenta Gene cuando damos clic en buscar un gen en particular. En la parte izquierda o en la columna izquierda vemos como unos criterios o unos filtros de búsqueda en donde podemos filtrar esa búsqueda si conocemos un poco sobre el gen, si es un gen mitocondrial, si es un gen que está presente en determinados organelos, plásmidos, si es un gen que codifica o no codifica una proteína, si es un pseudogen, etc. También el estado en el que vamos a filtrar nuestra búsqueda puede estar relacionado, normalmente por defecto está que solamente nos busque o se limite la búsqueda a todo lo que sean registros actuales y no que vayan a estar obsoletos. Esto pues también se puede eliminar si es el caso. Para este caso pues vemos que hay 10.824 registros de búsqueda en donde pues se pueden limitar de acuerdo a las categorías. Bueno, en este apartado, en esta columna central, vemos como una tabla en donde, pues, a manera de resumen, se muestra el nombre del gen, que en este caso es el BRCA1, el Gene ID, que es una identificación, un número que tienen todos los genes, en este caso es el 672, una corta o una muy breve descripción, en donde nos describe la nomenclatura de este gen, que es el breast cancer, es un cáncer de mamas 1, tipo 1, la localización de ese gen, en este caso vemos que está localizado en el cromosoma 17, y algunos alias o algunas formas o comunes en las que suele llamarse ese gen. Vemos que hay una gran cantidad de genes, quizás con el mismo nombre, y esto básicamente está asociado al organismo en el que se halle el gen en particular. Entonces, si miramos, por ejemplo, el primer registro, vamos a ver en detalle un poco cómo está asociado ese gen. Bueno, en este momento entonces vemos en negrilla en la parte superior, vemos el nombre del gen, el breast cancer tipo 1, es un gen perteneciente al Homo sapiens, a los humanos. Vemos el Gene ID, que es el 672 como lo veíamos, y esta parte que quizás es de las más importantes, que es la fecha o la última fecha en la que se actualizó este registro. Este gen
que está asociado al cáncer de mama fue pues recientemente actualizado, digamos es una fecha pues, muy reciente. En esta primera columna o en este primer apartado vemos como un resumen de ese gen, donde vemos el símbolo oficial, el nombre completo, también oficial, el primary source, donde vemos básicamente es un link que nos lleva hacia una página diferente al NCBI, donde podemos encontrar una descripción más detallada del gen. También vemos el tipo de gen que es, y en este caso es un gen que codifica proteínas. El estado según RefSeq, es un estado en este momento pues fue revisado. El organismo en el que está asociado, el Homo sapiens, el linaje de ese organismo, cómo se conoce o el alias, un breve resumen de lo que es o en lo que consiste el gen y algunos organismos en los que también se puede encontrar ese gen. Pasando este corto resumen, entonces pasamos un poco a lo que es el contexto genómico. En esta parte o en este apartado de la base de datos nos da a conocer la localización principal del gen. Entonces en este caso vemos que está en el cromosoma 17, en el brazo largo, que es el brazo Q, en la región 2 y en la banda 1. Tiene 24 exones. Esta pequeña tabla que vemos acá nos da a conocer el estado actual de pues, la última modificación que se le hizo a este registro, donde pues vemos la localización, que es el cromosoma 17, y que está aproximadamente en un rango entre 43 megapares de bases. Hay un corto o un pequeño diagrama mostrando como el cromosoma 17, la flecha que me está indicando la dirección del gen y algunos genes que están cercanos o que están cerca a ese gen de interés o a ese gen en el que estamos haciendo nuestra búsqueda. Particularmente también vemos la región genómica, unos transcriptos y unos productos de ese gen. Entonces vemos como un cuadro que puede ser, digámoslo, manipulado de la mejor manera posible, en donde nosotros podemos, quizá entre comillas, pues manejarlo o jugar un poco con él, dependiendo de las necesidades o dependiendo de lo que nosotros queramos ver o conocer en esta base de datos. Básicamente aquí lo que nos muestra son las principales características de pues, el gen, los RNAs que se pueden transcribir, las regiones codificantes y los exones. Entonces, si damos clic en esta parte, nosotros podemos mirar algunas herramientas para poder ser vistas en este mapa. Entonces, por ejemplo, pues para este caso, para este ejemplo, vamos a mirar o vamos a darle que solamente nos muestre la barra del gen, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver cómo entonces nuestro gen, que es el BRCA1, es toda esta barra verde que está localizada en los extremos de aproximadamente 43.050.000 pares de bases más o menos, hasta 43.130.000 pares de bases. Entonces esta es la longitud de nuestro gen, está ubicado en el cromosoma 17. También más abajo vemos un poco lo que son las secuencias codificantes, entonces vemos cómo ese gen pues, casi en la totalidad es, es, es traducido, básicamente traducido. También podemos ver algunas variaciones, principalmente los SNPs, cómo podemos conocer las variaciones o los polimorfismos en ese gen. Más adelante miraremos un poco de enfermedades que pueden estar asociadas a eso. Variaciones también, según Kleinbar. Dentro de este apartado que es la bibliografía, podemos encontrar algunos artículos que están relacionados en PubMed, artículos pues, bastante recientes, de años anteriores, donde pues algunas enfermedades que están asociadas, algunas investigaciones que se han hecho en particular
sobre ese gen. El GenRIFs también lo podemos encontrar acá. Básicamente son una serie de artículos o de links que nos llevan hacia conocer la función o todas las funciones que estén asociadas a ese gen. Fenotipos, entonces cómo se presenta fenotípicamente este gen en los organismos. Entonces, principalmente lo que les comentaba, las condiciones que estén asociadas principalmente a enfermedades. Entonces aquí podemos encontrar todas las condiciones o todas las enfermedades que se asocian a las mutaciones de este gen en particular. Las variaciones, de lo que hablábamos, los polimorfismos, entonces cómo se pueden presentar esos polimorfismos y qué pasa en el caso en que se presenten. En particular, esta base de datos tiene llamémoslo una característica solamente cuando se está investigando o cuando se quiere saber sobre un gen en particular humano, y es las interacciones que puede tener ese gen con el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces se ha relacionado por medio de esta base de datos dentro de NCBI cómo o a manera de qué o cómo puede estar relacionado, cómo hay interacciones de las proteínas con ese gen para pues, presentarse ese tipo de enfermedades. Algunas vías, biosistemas, interacciones con múltiples genes, con múltiples proteínas, cómo se unen a otras proteínas para acarrear determinado proceso químico o bioquímico. También nos genera o nos da una información general del gen, algunos marcadores genéticos, pseudogenes que estén asociados a ese gen, las homologías, la ontología del gen, el DNA al que se une, el RNA, cómo se une o cómo se pliegan las proteínas, cómo se da la transcripción, etc. Un poco acerca también de la información general de la proteína que me puede generar, que genera ese gen, los nombres de cómo se puede llamar esa proteína. En este caso, pues es el Breast Cancer Type 1, que es una proteína susceptible a ese tipo de cáncer. La secuencia de referencia de NCBI, el RefSeq, secuencias que estén también pues relacionadas, y por último mirar pues links adicionales que nos pueden llevar a conocer un poco más sobre el gen. Y bueno, en particular eso era lo que quería mostrarles en este video tutorial, en donde pues la idea es conocer un poco más acerca de el Interest Gene, que recordemos que es una base de datos asociada al NCBI.